Gracias. Bueno, se me pasó poner allí un dato que me parece muy importante, que además soy avecinada de aquí de Corregidora. Entonces, bueno, somos vecinas y eso me da muchísimo gusto. Muchísimas gracias por la invitación, Pati. Muchísimas gracias al Instituto Municipal, a la Secretaría de las Mujeres del municipio de Corregidora. Quiero yo aprovechar esta oportunidad para felicitar este salto tan importante que ha dado de ser instituto a ser secretaría. Y no se trata solamente de un simple cambio de denominación, es elevar el asunto de las mujeres al más alto rango posible para que sean entendidos y además se destinen los recursos humanos, materiales y financieros para atender los problemas de desigualdad que padecemos las mujeres. Entonces, es un avance muy, muy importante. A mí me parece que quienes en algún momento nos toca abrir brecha, y lo digo así no sumándome al trabajo de la secretaria, sino que en algún otro momento me tocó, cuando fui regidora, se creó el primer instituto, se llamó Instituto de Equidad de Género. Entonces, fue el primero a nivel estatal. Y hoy ver que todos los municipios tienen un organismo por el adelanto de las mujeres, pero que hoy Corregidora lo eleve al rango de secretaría, pues me siento muy, muy orgullosa, y una felicitación a Pati y a todo el equipo de trabajo, porque sé que todas estas cosas se construyen de manera colectiva. Bueno, yo les preparé una ponencia que originalmente se llamaba Juzgar con Perspectiva de Género. Y cuando me mandaron el cartel de difusión, me dio mucho gusto porque cambiaron el verbo. Se llama Justicia con Perspectiva de Género. Y esto a mí me da oportunidad de ampliar un poquito más el tema. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género, nos vamos a referir a lo que ocurre desde la página 1 hasta la última página de un expediente, de un caso específico, ¿sí? Y lo vamos a platicar. ¿Qué es eso de juzgar con perspectiva de género? Adentro del expediente, adentro del caso. Pero cuando a mí me pusieron que hablara sobre justicia con perspectiva de género, me rompieron todas esas barreras. Entonces, ya no solamente les quiero platicar respecto del expediente, sino que de todas las problemáticas que se enfrentan las mujeres consecuencia de la desigualdad de género. O sea, las mujeres sufrimos muchas desigualdades, como otros grupos sociales sufren desigualdades, pero las mujeres sufrimos una desigualdad de género que es histórica y que es estructural y que va a impactar en el acceso a muchos de nuestros derechos. Y uno de esos derechos es el acceso a la justicia de las mujeres. Entonces, aquí le voy a ir dando... Bueno, primero comentarles que el derecho a la justicia es un derecho humano que lo vamos a ver plasmado en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El artículo 25, en términos generales, nos va a decir todas las personas de esta región, que es América Latina, el Caribe y también América del Norte, tienen derecho a la justicia como a través de un recurso fácil, ¿sí? Que no sea complicado. Si yo soy violentada de mis derechos humanos, el Estado mexicano tiene la obligación de establecer mecanismos jurídicos, llámense tribunales, juzgados, defensorías de derechos humanos, procuraduría del consumidor. Hay organismos que han sido creados para que cuando es violado un derecho, en lo individual, nosotros podamos acudir a que se nos haga justicia. Pero además nos dice, ese mecanismo tiene que ser sencillo y tiene que ser rápido, ¿sí? Entonces, partimos de este primer piso. El acceso a la justicia es un derecho humano. ¿Cómo lo vamos a encontrar en la Constitución? Lo vamos a encontrar en varios artículos, el artículo 14,
El artículo 16 que dice, nadie puede ser molestado en sus bienes, propiedades, domicilio, papeles, si no hay un mandato judicial, ¿sí? Pero, ¿qué sucede cuando la violación a nuestros derechos humanos es cometida por otro particular? Entonces, el artículo 17 nos dice, en primer lugar dice, no se vale la venganza personal. Para eso está el Estado, para eso se creó el Estado, ¿sí? Y, por lo tanto, el Estado tiene la obligación de administrar la justicia como de manera gratuita. Es el primer sustantivo que le pone. El segundo, tiene que ser pronta y expedita. Entonces, ya nos dimos cuenta, ¿no? Lo tenemos en una convención internacional, lo tenemos en nuestra Constitución. Entonces, partimos del piso de que hombres y mujeres tenemos derechos humanos, a que se nos administre justicia para proteger y garantizar todos nuestros derechos, entre ellos los derechos humanos. Pero, ¿qué sucede a las mujeres? ¿Realmente las mujeres podemos accesar así con que basta que estén estos instrumentos constitucionales e internacionales para que podamos tener justicia? Y la verdad es que no. Sí, por eso yo decía, qué bueno que le cambiaron al título, porque yo creo que uno de los graves problemas es precisamente accesar a la justicia. ¿Qué vamos a encontrar? Que para poder ir a la justicia se requiere de una asesoría jurídica adecuada y que la mayoría de las mujeres no contamos con los recursos financieros para encontrar a un profesional o un profesionista del derecho, y que por lo tanto ya eso nos limita, ¿sí? En términos cuantitativos, a muchas mujeres que podamos acudir a los tribunales. ¿Y qué hacen estas mujeres que no tienen el dinero para acudir a los tribunales? Bueno, van a los bufetes jurídicos gratuitos, ahora en algunos institutos de las mujeres, ¿sí? Pero hay un gran hay muchos grupos sociales que ni siquiera saben que existen estos servicios. Y esto se convierte en un obstáculo material para poder ejercer su derecho a la justicia. ¿Qué otro obstáculo nos presentamos? Que la mayoría de los procesos son muy complejos, que el común denominador de las personas no comprende lo que está sucediendo en ese acto de justicia. Y a pesar de que ella es la justiciable, ni siquiera sabe de qué le están hablando. Yo platico la historia de una señora que yo ya casi no litigo, pero cuando lo hacía le pedí que fuera a sacar las copias de su expediente. Se estaba peleando un tema de custodia. Entonces, yo siempre le pido a las personas que represento, que en su gran mayoría son mujeres, que se empapen del caso, porque yo les decía, es su asunto, yo me voy a dormir a mi casa, pero yo quiero que usted se involucre porque yo quiero que usted aprenda a defenderse lo más posible, que cada vez en el tema de los derechos humanos, que entender que tenga que ser cada vez menos de los abogados y de las abogadas y más de las personas. Entonces, bueno, bajo esa lógica, yo le decía, léalo. Era una señora de una colonia popular, ella se dedicaba a la venta de menudo los fines de semana y dijo, nunca me lo habían dicho, y se puso a leerlo. El asunto lo comenzó otro abogado. Lo empezó a leer y ya cuando me lleva las copias me dice, oiga, licenciada, yo creo que se equivocaron de expediente. Le digo, ¿por qué? Es que ahí están diciendo que yo adopté un niño en Nueva York y no es cierto. Mi hijo nació aquí en la ciudad de Querétaro. Y lo que ella había leído es que hablaban sobre la Convención de los Derechos del Niño adoptado en la ciudad de Nueva York. Entonces, a mí se me hizo muy gracioso, pero yo decía, a veces los jueces ahora nos citan como en la computadora, es muy fácil copiar y pegar, ahora nos citan chorizos, pero chorizos de fundamentos legales. Pareciera que lo que menos les interesa es que los comprenda la justiciable o el justiciable. Parece que el diálogo es
entre los representantes legales y el juzgador o la juzgadora, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que romper con eso, ¿no? Y la otra es que tenemos que ir construyendo una cultura de conocimiento de los derechos humanos. ¿Qué otra cosa? Las mujeres a veces no tenemos en su gran mayoría el tiempo y el dinero necesario para enfrentar un proceso. Porque si hay algo que nos falta a las mujeres es tiempo y también dinero. Y esto se convierte en un obstáculo. ¿Qué más? Hay una falta de tribunales, sobre todo en las zonas rurales o en las zonas remotas, porque la mayoría de ellos están concentrados en las zonas urbanas. Entonces, las mujeres rurales, las mujeres indígenas, las mujeres campesinas que viven en el campo, que viven en zonas rurales, el acudir a los tribunales se convierte ya en sí en un obstáculo. Entonces es muy importante cuando nosotros diseñemos políticas públicas, tomemos en cuenta estos factores porque se constituyen en un impedimento material para poder accesar a un derecho humano. Bueno, ¿con qué otras cosas nos enfrentamos? Que en las últimas 2 décadas hemos visto transitar de un derecho patriarcal muy tradicional a un derecho, digamos, más comprensible. Nosotras las feministas decimos que sí hay un derecho feminista, porque tiene una base en toda la teoría feminista que se ha construido a lo largo de muchos siglos. El movimiento feminista empezó desde hace muchos siglos y que han construido mucho conocimiento, y parte de este conocimiento tiene que ver con el acceso a la justicia de las mujeres, el construir derechos para las mujeres, pero también el construir mecanismos jurídicos para que estos derechos pues realmente sean efectivos. Y hoy nos encontramos con un problema de que muchas leyes aparentemente son neutrales, que no favorecen ni al hombre ni a la mujer en estos términos de la igualdad jurídica, que nos habla el artículo 4 constitucional, de que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. Entonces, hay normas que parecieran que son igualitarias, pero que al momento de aplicar tienen un impacto diferenciado en las mujeres respecto de los hombres. Y yo pongo un ejemplo y lo voy a tal vez ir desarrollando a lo largo de esta presentación. No sé, seguramente la mayoría conoce a alguna persona o ha llevado algún juicio de pensión alimenticia. ¿Sí? ¿Qué sucede? La ley nos dice, el papá y la mamá tienen las mismas obligaciones. Los dos tienen que contribuir a los alimentos. Pero cuando se separan los padres y se está definiendo la custodia, ¿sí? que muy mayoritariamente queda bajo la titularidad de la madre, entonces al padre se le fija una cuota. Y al momento que fijan la cuota, dice la o el juzgador, yo tengo que cumplir lo que dice la ley. La ley dice que la cuota se va a tasar conforme las necesidades del niño o los niños o conforme las posibilidades de que lo tiene que dar, ¿sí? Y ahora también la aumentamos porque ocultan los bienes, ¿sí? Para decir que tienen menos posibilidades. También se va a tomar en cuenta sus ingresos. Ya no solamente los ingresos del deudor, sino también los ingresos. Vamos a ver cuánto gastaba cuando estaban juntos. Pero lo cierto es que las mujeres salen con pensiones alimenticias que dan vergüenza. Yo hoy conozco casos donde hay pensiones alimenticias de 900 pesos al mes. O lo que hacen muy fácil, el 30% de su salario del deudor. Yo digo, es no tener en cuenta todo lo que implica el trabajo del cuidado. Entonces, esta ley que aparentemente es igualitaria, al momento de aplicarse a los casos concretos, se nos convierte en una ley discriminadora, ¿sí? Porque no toma en cuenta todo el contexto de lo que implica la crianza. ¿Qué más? Encontramos prácticas jurídicas muy discriminadoras.
Muchas veces las mujeres a las que yo he acompañado en procesos de divorcio se sienten juzgadas. Ahora con lo de estos regímenes de custodia, con el pretexto del derecho del niño a convivir con el padre, se han convertido en verdaderas cárceles. Porque ahora el papá va el martes, va el jueves, va el fin de semana y está reportando que si el niño estaba sucio, que si no estaba bien peinado, que mira cómo trae los zapatos, que no sé qué tanto. Entonces, se ha convertido en mecanismo de control que no digo todos los casos, ¿sí? Pero hay muchos casos donde el ejercicio de la violencia ahora se ejerce a través de estas convivencias y que hoy las españolas le han dicho violencia vicaria, ¿sí? Porque digamos, si algo ha hecho el feminismo es mirar la complejidad de la problemática, nombrarla, ¿sí? Entonces, hoy le dicen violencia vicaria. ¿Qué otras cosas nos encontramos? La tutela judicial efectiva. A veces llevamos largos juicios de pensión alimenticia, primer tomo, segundo tomo, tercer tomo, tenemos una sentencia fabulosa y resulta que el señor dice, bueno, en mi barrio dicen, con la mano en la cintura, renunció. Y a ver, hazle efectivo el cobro. O es taxista, ¿cómo le cobramos? Ya más del 60% de los trabajadores son informales, ¿cómo cobramos? Entonces, a pesar de que llevamos el procedimiento, cumplimos todas las etapas del proceso, le dedicamos el tiempo, el dinero, que saca las copias, que ve al juzgado, que busca tus testigos, convence, llévelos, algunos págale el día para que sí vaya porque no va a trabajar, etcétera. A todo eso se enfrentan las mujeres. Entonces, ya logramos la sentencia, pero no hay una tutela efectiva, porque no hay manera de que esa sentencia se materialice en el cumplimiento de sus derechos. Y la otra, la falta de instalaciones adecuadas. Yo no sé si han ido a los juzgados familiares, pareciera que las mujeres no tienen mujeres y entonces no necesitan llevar a los hijos. Y entonces no hay instalaciones adecuadas porque se parte de que ahí van personas adultas que no tienen hijos a discutir y pelear asuntos sobre niños. Entonces hay una falta, ahí nosotros decimos de perspectiva de género, porque no está comprendiendo la totalidad de la complejidad del problema sobre el cual se va a juzgar. Y esto me estoy refiriendo a lo general. ¿Por qué sucede esto? Porque la violencia que se ejerce contra las mujeres la tenemos muy bien identificada cuando es una violencia directa, cuando es física. Cuando un hombre le da el cachetadón a la mujer, no nos queda duda quién es el responsable, ¿sí? Y vemos los efectos inmediatos. Eso lo tenemos perfectamente claro y creo que la mayoría de las instituciones han trabajado muy bien ahí, han centrado mucho el tema en esta violencia directa y sobre todo en la violencia de pareja, en la violencia, que a mí no me gusta mucho decirle violencia familiar porque no la familia. Bueno, ese es otro tema, no voy a meter ahí. Sí, bueno. Y nosotros decimos, es que hay una violencia estructural, que es más compleja y que su efecto es indirecto. Inclusive nos cuesta trabajo identificar a autores como personas. ¿Por qué? Porque se trata de una violencia del sistema, que en el feminismo le llamamos el sistema patriarcal. ¿Y por qué decimos que hay una violencia sistemática y que es estructural? Porque en la organización de la sociedad ningún otro grupo social tiene este problema. Hay otros grupos sociales que padecen otro tipo de violencias, pero el que padecemos las mujeres es que hay una división sexual del trabajo donde se parte de la idea de que las mujeres tenemos que hacer las cosas del trabajo doméstico de manera gratuita. ¿En dónde? En todos lados, donde estemos. Siempre se parte de esa idea de que las mujeres tenemos que trabajar de manera gratuita. ¿Y qué implica eso? Que todas las tareas del cuidado de la vida descansan sobre los hombros de las mujeres, pero además ha sido invisibilizado y no es una tarea fácil, no es poquito.
Aquí puse unos datos que Dalia, que está presente, sacó para la agenda, nomás para que se den una idea, ¿sí?, de lo que se hace y no se habla. Hay 7.9 millones de personas que tienen alguna discapacidad y que requieren de algún cuidado. Puede ser desde algo muy pequeño o puede ser que dependan hasta para las cuestiones más básicas como comer o acudir al baño, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos? Que hay 15 millones de personas que padecen alguna enfermedad crónica degenerativa. ¿Y quién las cuida? ¿Quién las cuida? Y la agenda le sigue diciendo, y hay tantas personas de esas que tienen enfermedades mentales. ¿Y quién las cuida? Y ya no lo puse aquí porque ustedes lo saben, que las mujeres somos las encargadas de cuidar a la infancia en su primera etapa, por lo menos adolescencia, y bueno, hay quienes que andamos cuidando ya hasta niños de 27 años, ¿no? Y también lo que no nos habían dicho y que en mi biografía personal a mí me sorprendió es que cuando creemos que ya salimos del cuidado de las hijas y los hijos, porque ya crecieron, ya están haciendo su vida, viene el cuidado de los padres, para lo cual se habla poco y nos preparan muy poco, y es sumamente pesado físicamente, pero emocionalmente también, es muy pesado. Y todo eso descansa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Tenemos que convertir el cuidado como un derecho humano. Bueno, ya lo es, ya está reconocido, pero lo tenemos que materializar, que sea algo más social, que no sea una responsabilidad de las madres, y también que las mujeres tengamos el derecho humano a un tiempo propio. ¿Cuántas decimos, ay, me gustaría que este día tuviera 28 horas? ¿Cuántas de aquí se levantaron temprano para dejar desayuno, para lavar los trastes de ayer, esto? Yo dudo que una se haya bañado y se haya arreglado y se hubiera venido acá. Yo casi estoy segura que la mayoría hicieron alguna actividad dentro de casa. Entonces, todo esto se va convirtiendo en barreras de acceso a los derechos. Y desde el feminismo lo que nosotros planteamos es que no solamente queremos que se atienda la violencia directa, que qué bueno que se hace, pero también tenemos que remover todos estos obstáculos. Como lo dice muy bien la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Es una convención que es como la Carta de los Derechos Humanos de las Mujeres, porque reconoce esta violencia estructural. Ahí le habla discriminación. Dice, la discriminación produce esta violencia estructural. Bueno, esto es más o menos lo que les estuve platicando. Las mujeres trabajamos más y ganamos menos. Hay una brecha salarial de género. Andamos como por el 40%. Ok. ¿Cómo han respondido? Yo digo, en los últimos años se han venido implementando políticas públicas para atender la desigualdad que vivimos las mujeres. ¿Y cómo lo han hecho? Y hay una abogada feminista, doctora en Derecho, que habla sobre las 3 tensiones de la igualdad. Dice, hay una igualdad que implementan las instituciones y que socialmente está reconocido, que ella le llama la igualdad de los idénticos. ¿Qué implica? Que la institución pone al hombre como sujeto universal, y entre más nos acerquemos las mujeres a esa masculinidad, entonces mejor nos toca la igualdad. Yo pongo un ejemplo muy sencillo de comprender: el uniforme de las policías, ¿sí? Es un uniforme que está pensado desde el cuerpo masculino, ¿sí? Y entonces las mujeres lo que hacen es adaptar, y entonces le van poniendo aquí, las que tienen cintura, le van poniendo acá, le abren acá, y luego andan poniéndose aquí seguros para que no se les vea el pecho, etc. Entonces, lo que busca, ¿sí?, es adaptarse a este modelo de lo masculino. Entonces, este modelo de igualdad de los idénticos empieza por no reconocer la diferencia biológica, la diferencia de los cuerpos, y tampoco reconoce las diferencias sociales que hay entre mujeres y hombres. Y entonces dice, aquí todos somos iguales.
a hombres y a mujeres policías el mismo horario, las mismas responsabilidades, y lo que sucede en su casa para criar a sus hijos no es problema de la institución. Y este modelo lo vamos a encontrar en muchas políticas públicas. El otro es el modelo de la igualdad como debilidad, que tiene que ver con este diseño de políticas públicas de asistencia social. Este modelo sí reconoce que hay diferencias, sí reconoce que hay desigualdades, pero las traduce en debilidades. O sea, dicen, ay, pobrecita mujer, vamos a ayudarla, ¿sí? Y entonces se hacen políticas públicas para salvar a las mujeres de la violencia de su marido. Y es un modelo que termina reafirmando los estereotipos sexistas porque nos colocan como débiles. Y un ejemplo de ello es esta frase de apoyos para madres solteras. ¿Por qué? Porque cuando tú dices apoyo a madre soltera, parte de la idea que lo que nos da la fortaleza es el acompañamiento de un hombre, no el respeto de nuestros derechos, no de nuestras capacidades. Entonces, si esa mujer tiene un hombre, no tiene problemas. Pero si esa mujer no tiene un hombre, entonces tiene carencias. Tenemos que apoyarla, ¿sí? Entonces, es un modelo que no construye la autonomía de las mujeres. Y lo que nosotros necesitamos son modelos que construyan la autonomía de las mujeres, que nosotros no existamos a partir del otro, ¿sí? Y el tercero tiene que ver con la igualdad sustantiva, que seguramente la han escuchado. ¿Qué implica la igualdad sustantiva? La diferencia entre la igualdad formal, que vemos en el artículo 4 constitucional, así de manera literal, es que dice, hombres y mujeres son iguales ante la ley. Y la igualdad sustantiva dice, bueno, pero para esa igualdad yo reconozco que hay desigualdad, ¿sí? Y para que entonces pueda haber igualdad, yo necesito que haya igualdad de derechos, igualdad de acceso al derecho e igualdad de resultados. Es decir, no me quedo solamente con nombrar el derecho, con reconocer el derecho, sino que tengo que crear los mecanismos para que ese derecho se pueda ejercer y una vez ejercido nos demos cuenta si el resultado es lo que queríamos, que igualdad de oportunidades. ¿Me doy a entender? Entonces es diferente. Bueno, y van a decir, ¿y a todo esto qué es la perspectiva de género? ¿Con qué se toma, no? Es una pastillita que cuando un juez va a dictar una sentencia, una jueza va a dictar una sentencia, agarra su pastilla de perspectiva de género, se la toma y dice, ya. O lo que otras dicen, simplificando, me voy a poner unos lentes rosas y entonces ya voy a ver todas las cosas con su complejidad. La perspectiva de género es una categoría de análisis que también nos plantea una metodología para conocer, investigar, probar y juzgar un caso, que era lo que yo les decía, es lo que nos va a ocurrir dentro del expediente. La perspectiva de género no se aplica solamente al final, ¿sí? Porque luego hay los jueces que dicen, hasta el final dicen, y voy a juzgar con perspectiva de género, y regreso al tema de los alimentos. Va una señora, demanda alimentos, le dice, el papá trabaja en tal sitio, y dice, está bien, le aplico el 30% de su salario. Yo les preguntaría, ¿eso es tener perspectiva de género? ¿Le van a dar a esa mujer que tiene 3 hijos 1,500 pesos al mes? ¿Eso es justicia? ¿Eso tiene que ver con la igualdad? ¿Y qué va a ocasionar o qué está ocasionando el que tengamos sentencias, no una, la gran mayoría, así? Pues que las mujeres estamos sobrecargadas de responsabilidades, porque obviamente los 1,500 pesos no nos van a alcanzar y entonces vamos a salir a trabajar. Y entonces cuidamos a los niños y trabajamos y nuevamente nos enfrentamos a esto que se llama la doble jornada. Entonces, cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género, hay que plantearlo desde la primera página, desde el primer momento. Y ustedes me preguntarán, ¿en qué ley dice
que los jueces están obligados a juzgar con perspectiva de género. Pero antes les voy a platicar cómo nace. Como muchos de nuestros derechos, no sé cómo ando de tiempo, si me permiten ver. Como muchos de nuestros derechos no han sido regalados, han sido conquistados. Nada nos han regalado en términos de derechos. Y muchos de nuestros derechos son la lucha de historias a veces muy trágicas y muy tristes y que a veces vale la pena conocerlas para valorar lo que tenemos y para no renunciar tan fácil a ellos. La perspectiva de género nace a partir de la sentencia que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, en el famoso caso de Campo Algodonero. Yo les recomiendo que si tienen oportunidad lean la sentencia. ¿De qué se trata el caso de Campo Algodonero? A lo mejor ya muchos lo saben, voy a ser muy breve. Tiene que ver con los asesinatos que incorrectamente le decían las muertas de Juárez y que nosotros decíamos, no, no eran muertas, fueron asesinadas, no se murieron, las asesinaron. Y sus cuerpos son encontrados en un paraje, en un campo que antes se sembraba algodón y que se le conocía como Campo Algodonero, y por eso se llama así el caso de Campo Algodonero. Sus madres las buscaron, no obtuvieron justicia aquí. Es una historia muy trágica, por tiempo no nos podemos entretener, pero yo sí les recomiendo, si no les gusta mucho leer las sentencias, hay un video muy pequeño de 28 minutos que se llama La herencia de las ausentes, y que ahí también lo pueden ver. Entonces, estas madres luchan por justicia, logran llegar a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana condena al Estado mexicano y le dice, tú eres responsable de la violación de los derechos humanos de estas víctimas. No porque agentes gubernamentales hayan cometido estos asesinatos, sino porque fuiste omiso en desplegar todo el aparato gubernamental para localizarlas, rescatarlas y salvarles la vida. Porque tú ya sabías que había un contexto de violencia generalizado en esa ciudad, y a pesar de que te reportaron que estaban desaparecidas, no accionaste. Entonces, pues, por eso las condena. Y en esta sentencia hay varias condenas al Estado mexicano que fueron las que dieron pauta a muchos de los mecanismos jurídicos que hoy tenemos para acceso a la justicia. Y parte de ellos es que les dice a los juzgadores, tienes que juzgar con perspectiva de género. Y entonces, en noviembre del 2009, cuando ocurre esta sentencia, al igual que otra sentencia muy importante de Rosendo Badilla Pacheco, que estas sentencias le dan un giro de 180 grados al derecho humano, al sistema jurídico mexicano. Hay un antes y un después, porque estas sentencias lo que van a hacer es provocar la reforma al artículo primero constitucional en materia, y luego después en materia penal, etcétera. O sea, lo que hace la Suprema Corte viene a plantear un nuevo sistema para garantizar que el acceso a la justicia, las obligaciones de respeto y promoción de los derechos humanos. Entonces, bueno, a partir de esta sentencia de Campo Algodonero, la Suprema Corte, la ley dice, bueno, aquí me derivan obligaciones. ¿Son obligatorias las sentencias que dicta la Corte Interamericana si nosotros somos un Estado soberano? Sí, porque firmamos la convención donde aparece esa Corte. Entonces, a partir de esta obligación, que es una obligación convencional, la Suprema Corte empieza a atender los casos con perspectiva de género y empieza a generar toda una doctrina a partir de la jurisprudencia, y después construye dos instrumentos muy importantes. Para quienes se dedican al tema de la defensa de los derechos humanos de las mujeres lo tienen que conocer, que es el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y ahí, en este protocolo, va a retomar toda la teoría de género, ¿sí? De una manera muy bien sistematizada, de muy fácil comprensión,
y entonces ya no es solamente de ponerte los lentes rosas, sino que es mucho más complejo. Entonces, hoy nosotros tenemos ese protocolo y tenemos muchas jurisprudencias al respecto que han opinado, bueno, que han establecido, porque no son opiniones, son verdades jurídicas, las jurisprudencias que tienen un carácter obligatorio y que se tienen que acatar. Entonces, hay una jurisprudencia que es la 22 del 2016, que yo le llamo la teoría de la sospecha. ¿Por qué? A nosotros nos habían enseñado, ¿se acuerdan de Temis, la diosa de la justicia? Que ella está tapada a los ojos, tiene su balanza para ser justa, va a ser imparcial, y tiene su espada para hacer cumplir la ley. Bueno, pues esta diosa de la Temis, que es la que representa la justicia, donde el juez no tiene que ver a las partes para no tener preferencia, lo primero que le dice la jurisprudencia es: quítate la venda, ve quiénes está, porque cuando tú administras justicia, lo primero que tienes que checar es si existe o no asimetría entre las partes. Porque yo les diría, ¿qué sucede en un caso donde una niña de 14, 15 años la embarazaron? Y lo digo así, fíjense el verbo. Un hombre de 45 años. ¿Ahí hay asimetría o no hay asimetría? ¿Son iguales? ¿No requeriría una protección reforzada a esa niña? Y eso es lo que le está pidiendo el juzgador. Nada de que yo no veo quién está enfrente de mí en mi juzgado. Yo tengo que ver. ¿Cuándo en la sentencia? No, desde el inicio. Porque desde el inicio tú tienes que dictar medidas de protección. Porque tú te puedes encontrar, como este caso, a una niña que está en un alto grado de vulnerabilidad. Entonces, esa sería la primera. La segunda, tienes que cuestionar el hecho. ¿Qué sucede cuando las víctimas de violencia acuden al juzgado? Muchas veces son cuestionadas desde estereotipos, ¿sí? Ahora, cuando nosotros acudimos a los juzgados, el juez tiene que cuestionar, pero libre de estereotipos, ¿sí? En estos casos que nosotros hablamos de pensión alimenticia, todavía dentro de la comunidad jurídica hacen unas demandas de 3 hojas, ¿sí? Una para las prestaciones, media para los hechos, la otra para el fundamento legal y la tercera, que queda a la mitad, para las peticiones. ¿Qué va a analizar la juez con 5 hechos? Nada. ¿Cómo va a ver la complejidad que existe en una familia para determinar los alimentos que se requieren pagar? ¿No? Y ahí hoy lo que le dice, porque decían, la cuestión de los alimentos es asunto privado, está regulado por el Código Civil, son asuntos de particulares. A partir de estas reformas, no, son derechos humanos y por lo tanto tú, juzgador o juzgadora, tienes que investigar de manera profunda, ¿sí? La tercera que dice, antes decían, tráiganme el derecho, tráiganme las pruebas, partes, y yo decido quién tiene la razón. El juez era un simple administrador, un árbitro. Ahora le dicen, no, tú tienes un papel más activo. Tú tienes, si no hay pruebas suficientes, tú las tienes que buscar porque tienes facultades discrecionales para hacerlo. Puedes traer más información. Entonces ahora encontramos, también tengo que decir las cosas buenas, que cuando ingresamos demandas de alimentos, los jueces admiten y dice, y al momento de emplazar al demandado o a la demandada, que son siempre mucho menos en alimentos, pero las hay, dice, me tiene que informar cuánto gana y me lo tiene que comprobar. Me tiene que decir dónde trabaja, me tiene que decir cuál es su horario, me tiene que decir cuáles son sus prestaciones, me tiene que decir cuáles son sus antigüedades y qué otros derechos tiene para yo poder tasar correctamente los alimentos. Yo no se lo pedí, pero ahora los jueces lo hacen en automático.
Esa es la diferencia, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Se debe de aplicar, bueno, el juez tiene que detectar si hay situaciones de desventaja. Hay sentencias, no sé cómo andemos de tiempo, ¿cómo andamos de tiempo para ver qué tanto me extiendo? No, ya no me da tiempo de platicar historias. Es que a veces cuando lo platicamos en las historias es más fácil de comprender, ¿no? Entonces, si hay desventajas, él tiene que equilibrar esa balanza, porque si la juez está ciega y está con la balanza aquí, no se va a dar cuenta que hay pesos simbólicos que pareciera que la balanza está derecha, pero lo cierto es que está así. Y entonces lo que tiene que hacer el juez es equilibrar esas situaciones de desventaja desde el proceso, no solamente en la sentencia, desde el proceso. Y para eso están las providencias precautorias y las órdenes de protección. Y por último, dos más, aplicar estándares internacionales. Yo decía, les mencionaba a CEDAW, no he mencionado a Belén do Pará, que son dos convenciones que siempre las estamos citando, porque es bien importante entender que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que hay toda una doctrina de protección a los derechos humanos en la doctrina internacional que de hace unas 2 décadas máximos se está jalando para que el momento que acudimos a la justicia se nos proteja adecuadamente. Lo que nosotros hablábamos de la tutela judicial efectiva. Y eso hablamos de estándares internacionales. Entonces, un caso rápido, que ya no voy a poder platicar el otro. En una comunidad muy lejana de Chiapas, hay una niña discapacitada, no tenía ni siquiera las posibilidades para alimentarse ella misma, tenía una discapacidad total. No sé si eso sea correcto, como lo estoy diciendo. Y de repente empezó a sufrir convulsiones, su abuela la cuidaba porque su mamá trabajaba, era una niña indígena en una comunidad rural. La abuela la lleva al hospital, la atienden en el hospital y le dicen, señora, la niña presenta una gestación de 5 meses. Entonces, obviamente era producto de una violación, porque no era una niña que tuviera la capacidad para consentir una relación sexual. Entonces, la madre pide que se le practique un aborto. La madre y la abuela apenas podían con esta niña. Además, estaba en riesgo la salud de la niña, porque ya presentaba episodios muy fuertes de epilepsia. Y entonces pone el escrito y dice el director, no, porque el Código Penal de Chiapas dice que solamente se puede practicar en caso de violación hasta los 3 meses. Ella ya está en 5 meses. Ellas se van al amparo y en el amparo se hace todo este mecanismo de estándares internacionales y que dice, ¿cómo querían que la niña lo dijera? ¿Cómo se podía practicar antes de los 3 meses si la niña ni siquiera puede hablar? O sea, no había posibilidades. Y entonces le conceden el amparo y dicen, aunque lo diga el Código Penal, hay toda una legislación internacional que se tiene que aplicar de manera integral en los casos específicos. Y dijo, en este caso, como lo ha sostenido la Corte, ¿a quién le corresponde? A las víctimas, no al Estado. ¿Sí? Entonces, a veces son casos muy complejos. Y también les pide que cuando dicten sentencias sean con lenguaje incluyente, yo diría con lenguaje comprensivo para quienes son los destinatarios de las sentencias, porque luego la mayoría de la gente no entiende las sentencias, tampoco a veces los abogados. Dijimos, ¿qué dijo? ¿Ganamos o no ganamos? Ya no entendí. Le dicen, sí ganamos, pero que nada más nos van a dar 10 pesos. Y bueno, ya creo que me pasé del tiempo, les platico esta breve historia. Más o menos para
como que ustedes se vayan dando cuenta cómo esto que todo les platiqué se puede materializar ya en una historia que tenga un mejor final, porque luego platicamos historias bien tristes y sale la gente aquí y dice, oh, estuvo bien interesante, pero ay, sale uno bien apachurrado del corazón, ¿no? Entonces yo pongo esta historia porque tiene un final, digamos, no dramático. La historia es dramática, pero tiene un buen final, se los aseguro, ¿no? Yo regularmente estoy revisando qué está saliendo la Suprema Corte en temas de derechos humanos de las mujeres. Viene el Reforma, dice, Suprema Corte otorga pensión alimenticia a las amantes. Dije, oh, qué título, ¿no? Dije, oh, si yo me voy el fin de semana Bernal, ¿puedo pedir pensión alimenticia? Digo, soy amante. Ok. Y no, ya cuando uno lee la historia, nada que ver. ¿Qué vamos a encontrar en la historia? Ofelia, que es un nombre ficticio, porque se publican las sentencias, pero se guardan en secrecía los datos de identificación de las partes. Ofelia vivió con Octavio 30 años, tuvieron 4 o 5 hijos, que ya no importa para el caso, y después de 30 años, Ofelia enferma de cáncer. Ella tiene que iniciar un tratamiento, trabajaba creo que en una farmacia, y le dice a Octavio, oye, pues fíjate que yo tengo que empezar con mis quimioterapias, ¿no? Y Octavio en ese momento descubre que se ha acabado el amor y se va. Entonces ella le demanda el pago de pensión alimenticia en un juzgado de la manera más tradicional, y a la hora que contesta Octavio le dice, oh, sorpresa, fíjate que yo estoy casado. Es más, durante estos 3 años estuve casado y luego me divorcié y luego me volví a casar. O sea, que no eres mi concubina, eres mi amante. Y en los códigos civiles, el derecho a pedir alimentos está restringido a las concubinas, no a las amantes. ¿Sí? No a aquellas que tienen una relación con una persona que no está libre de matrimonio. Y entonces al momento no les voy a platicar todos los antecedentes procesales del caso. El punto es que llega a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte dice, tiene la razón Ofelia y se le tiene que otorgar pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque Ofelia, además dedicó el tiempo al cuidado de la familia, dijo, a ver, 30 años, 4 hijos, no es un amaciato, es una familia. Es una familia. Y la Constitución protege a todas las familias. Entonces, cuando tú haces estas categorías arbitrarias de que las mujeres casadas, las mujeres concubinas son mejores que otras mujeres, es una categoría arbitraria. Porque Ofelia, que ella decía, yo no sabía que él estaba casado, y él decía, sí, sí sabías, ¿no? Decía, fueron 30 años, 4 hijos, y la abandonas en el momento que ella más necesita del apoyo. ¿Cuál es la razón de construir una familia? La solidaridad. Y entonces la Suprema Corte se va, digamos, al sentido funcional de la norma. Dice, ¿para qué son los alimentos? Son los lazos de solidaridad que tenemos las personas para apoyarnos mutuamente. Los recibimos cuando somos niños y los damos cuando somos adultos con nuestros padres y madres. Y cuando hacemos un pacto de pareja, este pacto de solidaridad. Esa es la razón de los alimentos. Entonces, ¿qué hizo la Suprema Corte? Interpretó funcionalmente la norma bajo el principio de igualdad y no discriminación hacia las mujeres por razón de género. Y esta historia termina donde Ofelia recibe su pensión alimenticia y supera su situación de cáncer. Y bueno, con esto termino. Muchísimas gracias. Bueno, entramos en la sección de preguntas y respuestas. Vamos.
dejó todo por educar a los hijos que te dejan a la primera, y que es muy fácil para ellos cambiar de trabajo o quedarse sin trabajo. Y entonces, ¿de qué manera? Es que no me cabe en la cabeza qué se necesita para que realmente sí exista. Ni me gusta la palabra perspectiva de género, porque no sé, no la siento. Si fuera tan amable, en su opinión, en su experiencia, ¿qué se necesita? ¿Que realmente hayas experimentado este tipo de situaciones para que agarres la onda? ¿O qué se necesita? Muchísimas gracias. Perdón por mi emoción, pero Luchar. Se necesitan muchas cosas. Hoy tenemos muchas que nuestras madres no tuvieron. Tenemos más que nuestras abuelas no tuvieron. No. Esto, lo que yo quiero recalcar es que no todo está perdido. No podemos tener esta actitud de derrotadas, sino que tenemos que tener una actitud de esperanza. Lo único que nos mueve quienes participamos en el movimiento feminista es la esperanza. No hay otra cosa. ¿De qué tienen esperanza? Del bienestar de todas las mujeres y de todas las personas, porque no se agota ahí. Y entonces, para lograr eso, proponemos muchas cosas. Hacemos también foros, acudimos muy contentas cuando nos invitan a foros, nos bañamos, nos arreglamos, llegamos aquí corriendo, ¿no? O sea, ¿qué más hacemos? Iniciativas de ley, buscamos llegar a los puestos de decisión para impulsar leyes, impulsamos que lleguen más mujeres, queremos que los institutos ahora sean secretarías para que estén del tú a tú con los demás secretarios y entonces haya transversalidad y entonces los asuntos de las mujeres no solamente estén en el antes instituto, sino en todo el gobierno municipal. ¿Qué más promovemos? Que haya instancias que sean sensibles a las mujeres, que haya órdenes de protección. Bueno, voy a terminar aquí con sería con un anuncio, no era mi intención, ¿no? Nosotros tenemos una agenda muy amplia. Es más, en esa agenda le decimos, señor gobernador, de esto falta esto, porque no todas las autoridades les toca hacer todo. A las y los diputados nos falta en esto, ¿sí? Ahora, ¿qué les falta a los ayuntamientos? Esto. Nuestra propuesta fue que se elevara al rango de secretaría los institutos. ¡Oh, ya tenemos uno! Y dijimos, ¡bravo! ¿Sí? Y cada día más y más y más y más y más. Yo sigo creyendo que lo que nos mueve es la esperanza. Porque sí, cuando platicamos estas historias, sí son muy dramáticas. Pero también hay otras historias que nos motivan a seguir adelante. ¿Será que también nos falta el involucramiento personal? O sea, que estemos realmente informadas de todo lo que se ha hecho, de todas las leyes que ya hay para nosotras y pasarnos esa información unas a otras y a nuestras hijas. Y además, pues como preventivo, antes de que tengan hijos, antes de que se casen, se prepare para el divorcio. Sí. Digo, lo estamos haciendo en este momento. Estamos aquí y la verdad es que venir un sábado a escuchar estos temas no es fácil. A veces preferiríamos quedarnos hasta desayunar a gusto en nuestra casa. Pero el estar aquí es parte de ese compromiso. Sí. No, muchas gracias. Y muy bien lo del divorcio. Hola, bueno, usted está hablando de la justicia con perspectiva de género, pero ¿qué me puede decir acerca de legislar también con perspectiva de género? Yo vengo hoy con mi cubrebocas de aborto legal ya. ¿Qué hace falta para que los legisladores de Querétaro, las legisladoras de Querétaro, también hagan leyes con perspectiva de género que contemplen el derecho
Difícil pregunta, porque yo trabajo en el Poder Legislativo, soy investigadora jurídica y hemos desarrollado investigación al respecto. Yo siento que aún existen muchos prejuicios sobre el tema, muchos prejuicios al respecto, pero por el otro lado también veo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación los está abordando y que está supliendo de alguna manera lo que no están haciendo las legislaturas. Hemos avanzado. A mí siempre me gusta hacer recuento de lo que tenemos, porque quedarnos también solamente con lo que nos falta nos genera un estado de ánimo desalentador. Yo les quiero decir que cuando llegué a la legislatura, cuando empezamos a hablar de violencia contra las mujeres, no de violencia de género, violencia contra las mujeres, violencia sexual, nos miraban tan raro y decían, ¿de qué hablan estas? Esos, pues si le dio un cachetón en su casa, pues que lo resuelvan en su casa, ¿no? De eso, de hace 30 años que nosotros comenzamos, ahorita hay de verdad un chorro de cosas que a lo mejor se desconocen, pero que se ha construido mucho, mucho, mucho. Y que aquí lo importante es que las mujeres cada vez también tenemos más voz, inclusive en las calles, para reclamar nuestros derechos. Sí, se va avanzando. Y bueno, pues yo espero que la legislatura y otros temas, voy a decir, por ejemplo, otro tema, cuando promovimos la alerta de violencia de género, que no teníamos en el radar y que a mí me sorprendió y que a mí me parece urgente que se debe atender, es el tema de las y los niños huérfanos del feminicidio. Otro tema. Y entonces, y que yo digo, ay, en vez de estar declarando patrimonio cultural el gallo de la cañada, que está chido, ¿no? O sea, no, yo no tengo nada en contra de eso, pero también hay otros asuntos de las mujeres que no están. ¿Y saben por qué creo? Porque no han logrado comprender que el asunto de las mujeres se tiene que atender en el más alto rango de decisión, que siguen aquí abajo. Y que por eso nosotros decimos, queremos secretarías, queremos la Secretaría del Estado para que estos asuntos se traten de tú a tú con los secretarios, no aquí abajo. Y por eso impulsamos también que haya paridad, porque queremos más mujeres en los congresos. Entonces, pues sí, ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué tipo de acciones está tomando la ahora secretaria de la Mujer y Corregidora en comunidades rurales justamente para hacer conciencia de violencia de género y todo ese tipo de brechas? Tenemos a la más indicada para contestar eso. Vamos a esperar un poquito, pero vamos a cerrar este año el instituto y la Secretaría inicia en enero del año que viene. Hay un procedimiento que es un poco largo, pero te puedo asegurar que por lo pronto en el instituto hemos trabajado como creo que nadie se lo imagina. Es súper fuerte el trabajo que tenemos y efectivamente nos hacía falta personal en el instituto. O salíamos o atendíamos dentro del instituto. Creo que ahora a la persona que le toque que la asignen como secretaria, a ver si vamos a poder ir fuera de la cabecera principal. Infinitamente les agradezco esta mañana. ¿Eso está bien tu respuesta? Vamos a darle tiempo al tiempo, porque ahorita vamos empezando a hablar, en enero empezamos ya la secretaría y tiempo al tiempo, ¿sí? Y pues les agradezco. Gracias, Alfonso. ¿Nos quieres decir algo, Aide? Pues no, nada más agradecer, perdón que les dé la espalda, estaba buscando la... Ay, perdón, es que dicen que hay una persona que está... ¿Otra pregunta? Yo les pregunta, bueno, entre pregunta, de verdad, todos estos temas creo que son fundamentales para nosotras las mujeres. Creo que al fin y al cabo todas tenemos historias de estos temas. Y yo voy a hablar de un caso muy particular, personal. Creo que independientemente de los temas legislativos de justicia, las mujeres es importante, como dice Silvia, que estemos informadas, que estemos preparadas, porque al fin y al cabo muchas de las cosas que nos suceden en nuestra vida han sido muchas decisiones que hemos tomado para salir o no salir de donde
Entonces sí es importante que nos estemos educando constantemente y creo que la educación es fundamental y realmente mejorarnos como personas, en valores, en muchos sentidos, ¿no? Como mujeres estamos esperando siempre, es personal, el comentario, pero estamos esperando que la justicia, que el gobierno, que todo esto resuelva muchos de los temas que nosotras mismas como mujeres podemos resolver a través del trabajo, a través del conocimiento. Y sí, entiendo perfecto todo esto de la justicia y todo eso, pero ¿cómo podemos como mujeres llegar más arriba para poder tener más espacios de justicia, más espacios a través de la educación, a través de conocer, a través de la información y a través de tomar decisiones que nos lleven? Muchas veces el miedo nos detiene, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, creo que eso es importante y sobre todo el respeto. Respetarnos como mujeres, unirnos como mujeres y creo que como mujeres somos poderosas independientemente del género, seamos hombres y seamos mujeres. Somos poderosos todos, pero va más enfocado en valores y realmente conocimiento. Es mi opinión muy personal y así como ella tiene otras opiniones de legalizar el aborto, yo soy una persona que está en contra de eso, pero respeto ¿por qué? Porque de eso se trata la justicia, respetar también la opinión de los demás. Gracias. Uy. Rosario. Hola, un poquito con respecto a tu pregunta, tenemos usuarias que son de comunidades rurales y ellas pues nos han facilitado a través del proceso de atenciones del instituto que entre ellas se vaya poniendo la voz de que existe. Dentro de nuestro protocolo de atención está la primera fase donde se realiza una orientación sobre tipos y modalidades de la violencia y ya atendiendo a la problemática de cada persona se deriva la correspondiente para atención. Entonces sí se está haciendo un trabajo en las comunidades y esperamos contar con la capacidad para continuar trabajando con ellas, ya facilitando un poco más la accesibilidad. Además ya vienen los foros del Plan Municipal de Desarrollo, que ahí también ojalá se difundan para que tengan la oportunidad de participar las mujeres rurales, que sí, son poco escuchadas. Bueno. Muy bien. Pues ya sin más, agradecer la presentación. Muchas gracias. Gracias.